Mi invitado ha descubierto el misterio del Código Hiram. Muchos reconocen este nombre de la Biblia, pero no entienden que esto es un misterio que estuvo mucho tiempo escondido. No entienden que esta es la clave para el favor extremo. ¿Alguien aquí está interesado en el favor extremo? Sí, es difícil creerlo, pero mi invitado Ron Phillips era una persona declarada anticarismático, antilenguas y lenguaje sobrenatural. Pero entonces tuvo una visitación que cambió su vida para siempre. ¿Qué pasó? Bueno, estaba hablando en una conferencia, pero había planeado dejar el ministerio, porque faltaba algo, un vacío en mi vida y en mi corazón. Y después de escuchar a una mujer hablar sobre el Espíritu Santo, esa noche Dios me despertó a medianoche y llamó mi nombre 3 veces. La tercera vez, como Samuel, dije: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Me llevó a las Escrituras y leí el Salmo 92:10. Seré ungido con aceite fresco. Y en ese momento fui bautizado con el Espíritu Santo. Desmayé y cuando regresé, el lenguaje celestial, no supe qué era eso por semanas, en serio. Y es que sé que suena tonto, pero fluyó de mí y sabía que mi vida jamás sería la misma. Ahora, ¿por qué es que eres un portavoz tan franco sobre Israel? ¿Por qué? Bueno, los bautistas pelean por la Biblia. Lo que creemos y reformamos en nuestros seminarios es la inerrante e infalible palabra del Dios vivo. Y cuando comienzas a leer la Biblia, la doctrina de bendición aparece en Génesis. Y el verso clave es Génesis 12:3, donde Dios dice de Israel: «Bendeciré a quien los bendiga y maldeciré a quien los maldiga». Esa es la base de esto en mi vida, y te diré algo: si funciona. Si bendecimos a Israel y no intentamos reemplazarlo con algo, si bendecimos a Israel, Dios Todopoderoso derramará bendiciones sobre nosotros. De hecho, la mayoría de las veces que se usa bendición en la Biblia es en el Antiguo Testamento. Si la persona no entiende que ha sido injertada junto a la iglesia en la raíz de Israel, que es la iglesia, nunca experimentará la bendición que Dios quiere darle. Especialmente ahora. Esta es la época de extrema bendición, pero tengo que decirte que cuando ves las bendiciones, no solo es el dinero, no solo son las familias reintegradas, también tiene que ver con una mayor explosión del Espíritu Santo, un avivamiento. Explícalo, Ron. Sí, en verdad creo que estamos viviendo al principio del episodio final de avivamiento de lluvia tardía. Ha habido 2 épocas que son llamadas lluvia tardía. Y por cierto, la primera mención de lluvia tardía está en el Deuteronomio 11 y tiene que ver con Israel poseyendo la tierra. Bueno, luego en 1886 hasta Susa hubo un movimiento llamado lluvia tardía. Pero al mismo tiempo, Theodore Herzl escribió sobre el Estado judío y comenzó a hablar sobre el sionismo. El segundo fue en 1948, la Guerra de 6 días del 67. Tenías a Oral Roberts levantarse, a Rex Humbard, Billy Graham. Había mucho movimiento, pero Israel se volvió una nación. Y cada vez que la lluvia tardía sucedía en la historia, o era llamada así, tenía que ver con Israel poseyendo la tierra. Ahora estamos en la tercera época, Lee Oseas, donde habla sobre la lluvia tardía. El día 1 y día 2 te daré vida, pero al tercer día te levantaré. Estamos en ese periodo ahora. No solo va a ser un avivamiento, va a ser una impartición ungida de poder, tan poderosa que volverá y será explosivo. De hecho, pondrá al mundo de cabeza. Luego en Santiago 5, el pasaje más grandioso de la profecía que nunca se predica, habla de los judíos de la diáspora y dice: sean pacientes, recibirán la lluvia temprana y tardía. La lluvia tardía del fin está conectada con los judíos volviendo de la diáspora. Santiago lo escribió en Santiago 5. Volviendo a la tierra de Israel. Volviendo a la tierra y están volviendo. ¿Y por qué dices
Y el mundo está diciendo lo opuesto, pero ¿por qué dices que los judíos deben tener la tierra de Israel? Porque están intentando legislar en contra. Así es. Lo único que debes hacer es volver al Génesis 12, a partir del verso 3, la bendición, al verso 7, les voy a dar la tierra. Y se encuentra en todos lados en el Antiguo Testamento. Dios prometió dar la tierra ahora. La posesión de la tierra nunca ha sido cuestionada en las Escrituras por los judíos, es suya. La posesión de la tierra, a veces por el pecado, tuvieron que dejarla y volver, pero nunca ha habido una disputa en la Biblia. Les pertenece totalmente y más de lo que poseen ahora. Tú dices que es tan esencial en estos últimos días estar alineados con Dios. ¿A qué te refieres con eso? Alineado significa que estoy en la línea con lo que Dios ha dicho y lo que Él ha prometido. Y cuando mi vida se alinea con Israel, estoy justo donde debo estar. Y puedo decírtelo por experiencia. Eso trae una tremenda bendición, no solo favor financiero, también trae salud, trae revelación de Dios. No puedes estudiar la Biblia adecuadamente si no crees que Israel tiene derecho a esa tierra y entiendes las raíces de nuestra fe en Israel. Hay dos extremos. Parece que a los creyentes les gusta ir a los extremos. Un extremo es que amas a los judíos y amas a Israel tanto que te inventas la creencia de que hay dos pactos. Hay un pacto para los judíos y hay un pacto para todos los demás. El único problema es que no está en la Biblia. ¿Crees que los judíos van al cielo solo basados en el Antiguo Testamento? ¿Qué le dirías a alguien que piensa eso? Le diría que no es así, que tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo al judío Nicodemo, debes nacer de nuevo. No le dijo que podía quedarse bajo ese pacto en el que estaba. Y creo que en estos últimos días va a haber una gran cosecha. San Pablo en Romanos 9, 10 y 11 habló de Israel, amigos. Habla de Israel. Pero está el otro extremo. Sí. Algunos cristianos dicen que la iglesia reemplazó a Israel. ¿Qué les dirías a ellos? Es mentira. La iglesia, totalmente mentira. Es la doctrina más divisoria y condenable que encuentro hoy en día. Y es, por desgracia, muchos de mis amigos que creo que son salvados, pero están en la teología de la Reforma. Ellos creen que la iglesia es el nuevo Israel. Y la iglesia es una extensión de Israel. Fuimos injertados en Efesios 2, es una de tus frases favoritas. Somos un solo hombre, en Cristo. Pero no tomamos el lugar de Israel. Estamos injertados, pero todos necesitamos al Mesías, nuestro Salvador. Solo lee Romanos capítulo 11 y no puedes obtener esa conclusión. Dije, no puedes. No puedes. Ahora, algunos de ustedes están al borde de su asiento porque quieren saber sobre el favor extremo del código Hiram. Otros saben que Hiram era fenicio y piensan, ¿acaso hablo de cuando la fe inició? No es broma, pero cuéntame, ¿qué es quién es Hiram? ¿Cómo sabemos de él? ¿Y cuál es el misterio de ese favor extremo del código Hiram? Hay un tremendo misterio alrededor de Hiram. No sabemos mucho de él, salvo que su tumba aún está ahí, las cosas que construyó, aún hay restos en lo que ahora llamamos Líbano, Siria, en esa parte del mundo. Sabemos que eran grandes marineros y por alguna razón se conecta con David. De pronto está construyendo una casa a David cuando se vuelve rey y porque lo ama, dice la Biblia. Luego cuando David muere, él ayudó a Salomón a construir el templo e hicieron comercio juntos. Y estuvieron enviando barcos juntos. Es impresionante, sí. Pero en verdad lo que es abrumador para mí es que lo dice en la Biblia, que Hiram ayudó a estos dos reyes de Israel. Pero ¿qué repercusión tuvo para Hiram por su bendición a Israel? Es sorprendente porque al igual que hoy, la mayoría de las naciones a su alrededor los odiaban. ¿Por qué es esta la única nación que encontramos en la historia que aceptó a Israel? Y las repercusiones fueron enormes. Una vez que enseñaron a los judíos a navegar,
Fue en ese momento en que llegaron a un acuerdo, esto es en el libro de Reyes, con Salomón, y comenzaron a navegar barcos que regresaban 3 años después, los enviaban cada año, y volvían con el oro de Ofir. Ellos traían el oro y las riquezas de África y de todo el mundo, y sabemos que Salomón se volvió tremendamente rico, y sabemos también que el reino de Fenicia se volvió rico, y debes recordar que Rebeca era sirofenicia, Raquel era sirofenicia, luego Naamán el leproso era sirofenicio. Jesús conoció, ¿por qué estaba ahí con la mujer sirofenicia que fue salvada? ¿Crees que las bendiciones pasaron incluso pero claro, a lo más hasta bajo? Hasta abajo. Sabes, cuando pienso en nuestro país, los Sí. Estados Unidos de América, Sí. seamos francos, yo creo que con todos los defectos que tenemos, somos la nación más bendecida Así de es. la tierra. Pero hay razones espirituales. ¿Por qué esta nación es tan bendecida? Bueno, para comenzar, sabemos que durante la guerra revolucionaria, si no hubiera sido por un hombre judío que financió la guerra, nuestra nación no existiría. No habríamos tenido no podríamos comprar nada, no tendríamos armas. También sabemos que si tomas un billete de $1 y lo giras, mira el sello del lado derecho, ahí en las alas del águila está la estrella de 6 picos de David, y Washington creía que el libro de Apocalipsis, donde dice que Israel será llevado en las alas de un águila para que lo proteja, él creía que éramos un refugio para la nación de Israel. Y este país ha sido bendecido. Ahora piensa en esto. En 1948, 15 minutos después de que David Ben-Gurion declarara a Israel como una Claro. nación, Harry Truman la afirmó. Pero mira la bendición que vino. Mira el incremento financiero que llegó al país de Harry Truman hasta Ronald Reagan, como una breve interrupción de otros presidentes cuyos nombres no diré. Porque desde el 48, luego de la guerra, América ha sido tremendamente bendecida y creo que es por ese apoyo. Piensa en... lo que emergió del gran avivamiento de sanidad después de que fue derramado en América. Siempre hay repercusión Siempre. de lo sobrenatural, del Siempre. avivamiento. Y por cierto, cuando un país se vuelve contra Israel, bueno, esta es la forma en que Dios lo orquestó. Yo, Dios, bendeciré a los que bendigan al pueblo Así judío. es. Yo, Dios, maldeciré a los que maldigan al pueblo judío. Pero puedo decirte esto, no importa lo que pase en esta nación, tú y tu casa serán bendecidos. Así Espera es. descubrir qué bendiciones están llegando a las personas que entienden la revelación de Hiram. Ahora volvemos. Es sobrenatural. Favor extremo. Cuando entiendes todos los principios del código Hiram, solo hablamos de uno. Sabemos que hablamos de dos, hablamos de avivamiento, hablamos sobre favor extremo para ti y tu casa. Háblame sobre el joven pastor. Sí, Eric Clark en el área de Hilton Head, no muy lejos de aquí. Eric pastoreaba, había pasado por muchas luchas y fue a una conferencia en nuestra iglesia hace unos 5 años. Uno de los predicadores le dio una palabra profética y volvió a Hilton Head, comenzó una iglesia, rentaban una propiedad. Mi hijo fue allá, eran amigos, y me llamó y dijo, papá, necesitas venir a ministrarle a estas personas y cerrar esta reunión.
Así que fui y cerré la reunión del miércoles y me levanté a hablar y dije, no se quedarán en esta propiedad rentada. Eso salió de mi boca, ¿sabes? Por el Espíritu Santo y instrucción de los ángeles. Fue una reunión tremenda esa noche. Así que un par de meses luego, el pastor Eric me llamó y dijo, Pastor Ron, ¿qué necesito hacer? Nos dijo que seremos bendecidos. Dígame, ¿cómo voy a ser bendecido? Y dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás apoyando a Israel de alguna manera? Y él dijo, creo en Israel, pero no tangiblemente. No lo hemos hecho. Y él dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Y le dije, bueno, si quieres puedes financiar algunos de los trabajos que se hacen en Israel. Y entonces él envió $150 cada mes. Y ese era el inicio de una iglesia pequeña. Un día que llegué, mi hijo me llamó y dijo, papá, tienes que venir aquí, Eric te llama. Y un hombre entró ahí, el hijo de un ministro, cuyo padre había construido una iglesia y falleció. La iglesia había dejado de operar. Muchas hectáreas, edificios terminados, una propiedad entre 2 y 3 millones. Y arrojó las llaves en su escritorio y dijo, debemos 400,000 de esto. Si haces los pagos, puedes tenerla, y los pagos eran menos que su renta en la otra propiedad. Y eso pasó en menos de 6 meses. Un cambio completo de su ministerio, así de rápido. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te ha afectado? Tú has vivido tu vida así. Cuando realmente comencé a conectarme, no solo mentalmente y en enseñanza, sino que comencé a sembrar allá, hice viajes, no solo viajes de turista, comencé a amar Israel, a apoyarlo. Dios me trajo, no tengo deudas, todos mis hijos son creyentes sirviendo al Señor. Mi hijo acaba de terminar un doctorado y salió del mundo secular hace 10 años, fue llamado y ahora está dirigiendo a la iglesia, dándonos un legado. Mi hija en Knoxville trabaja en Fellowship Church allá, es muy activa en esa gran iglesia. Tú me hablas sobre esos pastores que han sido bendecidos. Sigo oyendo sobre pastores, pero Ron me dice que ha estado enseñando estos principios a su congregación. Dime, ¿funciona con la persona promedio igual que con alguien en el ministerio? Sí, claro. Es esencial como entender el principio del diezmo. En Malaquías, donde Dios dijo, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Esa revelación viene a través del pueblo judío a nosotros. Y yo tengo un querido amigo, él es contratista, no voy a decir su nombre, pero él estaba haciendo casas y luego cuando en verdad sembró, y se conectó con nuestra obra ahí en la iglesia, no solo en Israel, sino en todos lados. Ahora construye instalaciones multimillonarias. Su familia está en el negocio con él, tremendamente bendecido. Pero he visto a personas, tenemos a un chico que estaba en el nivel más bajo de su negocio en su carrera y fue promovido. Encima de 2 o 3 personas, eran mayores que él, y ellos hay muchos ejemplos. Tú hablaste sobre, ojalá tuviéramos más tiempo, hablaste sobre algo que nunca había oído a nadie enseñar, la llave de Isaac, brevemente. Sí, rápido. Bueno, en la Biblia dice que Isaac sembró en una hambruna. Como nuestro tiempo ahora, cuando sentimos, especialmente en la clase media y media baja, parece que incluso el seguro social fue reducido por primera vez este año para ellos. Parece que pasan tiempos difíciles, están en una época de recortes. Este es el momento cuando Isaac sembró en Gerar y obtuvo una cosecha al 100 por 1 cuando lo hizo. Isaac es el hijo de la promesa y en verdad creo que cuando los tiempos difíciles llegan, debemos estar dispuestos a sembrar en un ministerio y a riesgo de... No es siempre... Damos limosnas. Las personas quieren darle a los pobres. Pero Dios dice, yo te pagaré por eso, 1 a 1. Pero la semilla sembrada es cuando alguien siembra en tu ministerio, que es buena tierra. Ahí es donde aumenta el 100 por 1, cuando viven una situación muy difícil. Y están dispuestos. No creo que Dios vaya a pedirte algo que no tienes, no soy uno de esos. Pero si puedes, siembra una semilla durante la época difícil en tu propia vida, en un ministerio fructífero. Ahí es cuando viene la multiplicación
en nuestras vidas del favor y la Yo bendición de creo Dios. que si oras por los que están viendo ahora para que puedan alinearse y Sí. comiencen a operar en el favor extremo, las cosas van a cambiar justo Creo ahora. eso. Padre, ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que nuestras palabras se vuelvan fuego y aceite de unción, aceite fresco y un vino nuevo fluyen ahora. Señor, imparte el favor milagroso ahora. Señor, que aquellos que reciban este programa ahora no solo reciban conocimiento, sino, Señor, que reciban unción y favor y promoción. Y, Señor, deja que ellos... aprendan lo que es tener la unción de Isaac y sembrar semillas en ministerios que tienen buena tierra, buen fruto en buena tierra. Y, Señor, yo oro por aquellos que se alinean. Ayúdalos, Señor, a salir de una doctrina que no apoya a Israel. Ayúdalos a estar en ministerios y apoyar ministerios que apoyan a Israel, como este. Y, Señor, te pido que la bendición y el favor sean liberados, no dentro de 10 años, sino en cuestión de días, semanas, y comiencen a ver los cambios, y algunos verán un milagro, Señor, incluso hoy. En el nombre de Jesucristo pedimos eso, y, Señor, oramos por la paz de Jerusalén y oramos por la salvación de judíos y gentiles, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, oren por la paz de Jerusalén y prosperarán. Me encanta.